autonomía podemos hacerlo de forma eficiente. ¿Cómo? Pues desde hace muchos años, implementando lo que llamamos las comarcas. En Aragón funcionamos así, para precisamente favorecer que lleguen los servicios hasta los lugares donde falta la gran mayoría de la población que se nos ha marchado. Bueno, dicho todo eso, lo interesante es que a la hora de poder hacer todas estas competencias que nos permite el Estatuto de Autonomía, hay una cosa muy importante, y es que el estatuto, el nuestro y el que se reformó ya en 2007, permite que lo hagamos como no como una autonomía normal, sino como una nacionalidad histórica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque porque Aragón tiene un pasado importantísimo y tiene hechos diferenciales que son importantes. Y además que la Constitución no solamente valora, sino que permite que mantengamos y desarrollemos. Por eso en Aragón podemos hacer muchas cosas, pero por ejemplo, con instituciones democráticas sí, pero propias. En Aragón no tenemos un parlamento como hay en otros lugares. En Aragón, por ejemplo, tenemos cortes.